Alex, María Andrea. Inés, ibas a dar un saludo a nombre de Cherry Cocher y Sí, estamos súper felices de ya tener 30 personas conectadas y van subiendo. Ya somos un grupo de 160 mujeres y estamos súper entusiasmadas desde la primera vez que nos vimos en marzo con la mayoría, otras han ido entrando. Tenemos este súper firme propósito de construir comunidad y hoy tenemos pues el agrado de comenzar con una de las actividades del pilar de desarrollo de capacidades y mentoría, que busca que sigamos en este proceso de aprendizaje continuo con la mente súper clara en que nuestro diferenciador es la formación que tenemos y es la posibilidad de conectar como mujeres. Entonces, pues no quiero como alargarme mucho, le voy a dar la palabra a María Lucía Velázquez, que nos va a introducir a Alberto, quien Luz nos María. acompaña hoy, Luz María, perdón, bendito entre las mujeres, porque Alex ya lo tenemos como de este equipo. Y nada, pues darles la súper bienvenida, invitarlas a que estén súper activas en la comunidad. Esto es una comunidad de todas que se construye entre todas, así que esperamos que este sea como el comienzo de muchas relaciones que generen bastantes frutos para todas. Así que súper bienvenidas y Luchi, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo también estoy muy contenta de estar hoy aquí, ver tantas caras, muchas nuevas, otras conocidas, pero sobre todo que todos estemos hoy, todas estemos sentadas alrededor de eso que queremos, una mayor formación de las mujeres para nuestra participación en juntas directivas. Y hoy, para mí, pues es un gusto presentar y dar el inicio a este espacio, un espacio que hemos preparado muy especialmente para esta comunidad de mujeres en juntas directivas y que hace parte de nuestro propósito de promover el liderazgo femenino en las juntas directivas con mujeres preparadas, y eso es muy importante, preparadas desde el ser, con un enfoque en fortalecer su liderazgo, y desde el hacer, con esa ventaja competitiva en gobierno corporativo para desempeñarnos exitosamente en juntas directivas, contribuir al desarrollo de las empresas y, por supuesto, tener un impacto positivo en la sociedad. Y en ese sentido, entonces, esta es una conferencia que será el inicio de muchas que estamos preparando desde esta comunidad para fortalecer esos aspectos de liderazgo desde el ser y desde el hacer el gobierno corporativo. Y hoy, particularmente, pues vamos a tener esta presentación y esta conversación muy enfocada en desarrollos de tema de liderazgo y del ser. Nos acompaña el doctor Alberto Ferguson, quien trae una conferencia que precisamente nos ayudará con temas que fortalecerán nuestro desarrollo personal. El doctor Ferguson es médico, psiquiatra y psicoanalista egresado de la Universidad del Rosario, conciliario y miembro de la conciliatura, que es la máxima autoridad de la universidad desde el 2011. Es fundador del Instituto de Autorrehabilitación Acompañada en Fungrata en Colombia y FAS en los Estados Unidos. Describió la teoría de la autorrehabilitación acompañada, técnica que facilita la rehabilitación de la enfermedad mental grave, la cual, luego de ser evaluada rigurosamente por un equipo de profesores de la Universidad de Yale, hoy es utilizada en diferentes centros de rehabilitación en América y en Europa. Fue jefe de salud mental de la Secretaría de Salud de Bogotá, donde implementó el primer programa integral para la ciudad, el cual ha sido replicado dentro y fuera de Colombia. Siendo director médico de Caprecom, logró incorporar el componente psicológico a la práctica médica, además de implementar la historia clínica sistematizada. Ha sido activista reconocido en pro de la defensa de los derechos del enfermo, en especial del enfermo mental. Su capacidad de emprendimiento social e innovación lo convirtió en uno de los primeros colombianos en adquirir una de las condiciones de una entidad dedicada a identificar y promover emprendedores sociales. Actualmente es profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, es conferencista nacional e internacional, ha publicado más de 60 artículos de primera categoría, es miembro de la Junta Directiva del WARP, Asociación Internacional de Rehabilitación Psicosocial, y ejerce actualmente como vicepresidente
para las Américas de la misma entidad y funge como asesor de la Comisión de la Verdad. El espacio lo viviremos de la siguiente manera. Vamos a tener una exposición aproximadamente de 1 hora del doctor Alberto Ferguson y luego nos iremos a pequeños grupos durante 20 minutos para que conversemos sobre eso que ya él pues tendrá el espacio para compartirnos y regresaremos a la plenaria para que ya juntas volvamos a compartir alrededor del tema. Entonces yo ya sin más preámbulos le quiero dar la palabra, no sin antes agradecerle que nos va a acompañar el día de hoy. Hoy es, digamos, que el inicio de esa serie de formación y de desarrollo de capacidades que queremos tener en la comunidad para lograr nuestro propósito. Y entonces, Alberto, voy a romper el protocolo para decirte que Ana María, su fuerza y su liderazgo desde Andy nos permitió en gran medida consolidar esta comunidad. Fue la primera aliada que tuvo el César, la Andy, en este propósito de trabajar por consolidar una comunidad de mujeres líderes en el país. Y la representación regional siempre fue la obsesión de Ana. Pues tener aquí mujeres de Medellín, tener mujeres de Cali ha sido pues básicamente siguiendo ese propósito que se fijó Ana de volver esto un programa nacional y no regional. Pues una pequeña nota ahí para el orgullo familiar. Yo iba a agregar que aparte de todos los títulos es el papá de Ana, que es el mejor título, entonces súper bienvenido, Alberto. Muy bienvenido. Pues mil gracias a todas y bueno, a todas y a todo, ¿no? Hay un hombre, creo. Entonces, ustedes comprenderán, me tienen que tener consideración en la conferencia de hoy. Yo me la paso pues dando clases, dando conferencias, todo esto, pero una conferencia pedida por la hija de uno le genera una cantidad de expectativas a uno muy grandes. Entonces, imagínense lo que siento con eso. Yo revivía cómo los tiempos van cambiando. Yo dije, ¿cuándo es la última vez que Ana María me había pedido con un grupo de mujeres que estuviera presente o que no estuviera presente? Y me acordé una vez que era al contrario. Yo creo que Ana María tendría unos 5 o 6 años de edad y había invitado a unas amigas a jugar a la casa, ¿no? Y me acuerdo que Ana María, no me acuerdo literalmente lo que me dijo, pero más o menos me advirtió que no apareciera, ¿cierto? Que es una cosa como que iba a estar con sus amigas y que no quería ni papá ni mamá, no por ahí. Entonces el hecho de que años después, bastantes años después, Ana María me ha invitado a esto, me parece que los tiempos cambian muy lindo y que son comprensibles los distintos momentos. Y créanme, ¿no? Es una cosa como interesante pensar en hablar uno con un grupo del que sabe que Ana María le ha dedicado tanto tiempo y conozco el activismo de Ana María, he visto cómo ha funcionado a lo largo de la vida, las secuencias que ha tenido y no me extraña, ¿no? Que esté en este grupo con ustedes haciendo estas labores tan importantes y tan claves hoy en día. Pensé mucho cómo orientar lo de hoy. En la presentación que hicieron solo quería hacer una sugerencia. Me gustaría tener la posibilidad de estar un poquito más largo con ustedes después de los grupos, ¿no? Como para poder procesarlos un poco. Entonces se me ocurría, si a ustedes les parece, no de manera exacta, pero, y lo había pensado como así, en vez de hablar 1 hora, hablar como estilo 40 minutos, más bien para que se vayan a unos grupos con unas preguntas que construiremos a lo largo de lo que voy hablando y después tener la oportunidad de escuchar y comentar un poco el regreso de ustedes de los grupos. Si les parece, hacemos esa pequeña modificación en el formato que ustedes me proponen para hoy. El burnout, me dijo Ana María, claro, y aquí ustedes me entienden, en cada momento empieza uno a moverse de la paternidad. Dije burnout 1000 veces, me encantó el tema, ¿no? Más de una vez, ustedes conocen a Ana María, más de una vez yo he tenido preocupación de que Ana María haga un burnout, ¿no? Conociendo su esquema de trabajo, su dedicación, 1000 cosas al tiempo, en una condición, digamos, si puedo usar un poco a mi hija de caso clínico, entre comillas, ¿no?
1000 veces he tenido preocupación de eso. Entonces, una ventaja indirecta que le di a esta conferencia es decir, bueno, voy a tener la posibilidad de estarle hablando a ella sin estarle hablando a ella de cosas que me preocupan mucho, porque en efecto en estos logros de ella y en estos logros de ustedes, en sus carreras, en sus vidas, y esas mezclas maravillosas que logran, pero muy complejas y muy difíciles de articular lo profesional, lo familiar, lo político, lo económico, 1000 cosas. Que lo primero que yo les comento con el burnout es lo que es sorprendente, es más bien pensar cómo muchas mujeres hoy en día, en la etapa de la vida que alcanzo a ver que están la mayor parte de ustedes, ¿cómo es que no hacen burnout? ¿No? Porque muchos de los sistemas de vida que tienen y las actividades que tienen como que harían obvio que hubiera un burnout de alguna manera, en alguna parte y en alguna forma. Entonces, todas estas razones estoy muy contento y especialmente como comprometido emocionalmente con esta conversación que voy a tener con ustedes. Hasta hoy lo estuve preparando, como ahí mencionaron lo mío, yo actualmente estoy muy vinculado con la Comisión de la Verdad, pues con todo el proceso de paz he estado muy vinculado, estuve en la delegación, en las conversaciones con el ELN, y hoy fue un día importante, no sé si algunas de ustedes lo vieron en ese sentido, porque fue un reconocimiento que hubo al secuestro, y fue un evento muy bonito, fue como largo, pero ahí fue interesante el reconocimiento, vino Ingrid Betancourt, pero no solo Ingrid, porque Ingrid ya ha salido en muchas cosas, ¿no? Otra mujer interesante, con una vida valiosa y unas transformaciones magníficas, ¿no? Ingrid, después de todo el secuestro, hizo una formación en teología, ha tenido un desarrollo muy impresionante, producto seguramente lo del secuestro. Yo he tenido en mi práctica clínica, he tenido, pues, yo no sé cómo llamar eso, una oportunidad humana muy grande, pero yo vi a muchas personas ex secuestrados, y vi lo que el secuestro genera en las personas, mujeres. También ahí también empiezan las diferencias muy claras de género, ¿no? Es muy distinto. Yo tengo un pequeño trabajo sobre eso, sobre lo diferente que es el secuestro de una mujer y de un hombre, las diferencias que hay en el secuestrado, y ni hablar de las diferencias que hay en la mujer que tuvo su familiar secuestrado y el hombre que tuvo su familiar secuestrado. En ambos experiencias muy complicadas. Pero, en fin, todo esto para como contarles como que el ambiente de hoy es un ambiente como movido emocionalmente por este evento que ocurrió por la mañana. Pero entonces vamos como al grano. Yo lo que he pensado es darles unos puntos, unas reflexiones básicas que me parece que están vinculadas profundamente con el burnout. Además, no quisiera seguir usando la palabra en inglés, pero es que pues ustedes también la usaron y no es fácil como la traducción, pues es como, no sé cómo llamamos, que es quemarse, ¿no? Pero el burnout como que ya se volvió un anglicismo que utilizamos en español de alguna manera. Entonces mi idea es como darles unos puntos claves, vayan siempre pensando como que esos mismos puntos serán los que pienso que después se deriven en los grupos que ustedes hagan. No sé en cuántos han pensado dividir, no sé cuántas personas hay, que dice aquí 50 y, ¿cuánto es? Está muy chiquito. 58 tenemos, no sé cómo han pensado la división de los grupos, pero en fin, independiente del número, de ahí van a salir como los elementos para trabajarlos en grupo, y como les digo, me interesa muchísimo. Lo primero, yo quisiera empezar, ustedes tienen que entender que yo estoy contaminado de varias experiencias en la vida, pero una experiencia en efecto es haber trabajado con enfermedad mental seria. Yo tengo una fundación, un programa hace muchísimos años donde trabajamos con habitantes de calle con enfermedad mental severa, de hecho con los locos de la calle, ¿no? Como se les llama habitualmente. Es un trabajo de muchos años, que es donde está lo más severo mental que ustedes se imaginen, porque es las condiciones sociales más complicadas que ustedes se imaginen, en hombres y en mujeres. Ustedes que el tema de género les son sensibles a eso. Yo siempre veía unas diferencias muy importantes también entre el habitante de calle masculino y el habitante de calle femenino. Pero lo importante de haber tenido esa experiencia es que esto es como cuando uno dice que cuando uno ha podido manejar en Bogotá
¿no? Ya maneja bien en cualquier parte del mundo, si manejó el tráfico de aquí. Algo así es con esto, ¿no? Si uno ha tenido la oportunidad de ver la patología mental severa, pues ve y puede entender con mayor facilidad los sufrimientos emocionales de personas normales mentalmente. Estamos hablando del burnout en personas normales, es decir, de daños psicológicos, sí, daños emocionales, sí, pero en personas que por lo demás son fundamentalmente personas psicológicamente normales y que tienen salud mental normal, pero que a pesar de eso se ven severamente, se pueden ver severamente afectadas emocionalmente, sin que haya una enfermedad mental de base, digamos, sino que hay una situación, un estilo de vida, una serie de vivencias que generan daños psicológicos que pueden ser muy profundos, ¿no? Pero que son generados por esa dinámica. Entonces yo quiero empezar como dándole unos contextos a esto. Lo primero es como lo que yo quisiera llamar una lucha, pues lo que les decía, uno aprende mucho al ver estas personas con tanta patología como las que he visto durante tantos años, aprende mucho para entender la normalidad, ¿no? Que es como algún trabajo que alguna vez presenté en los Andes, se llamaba así, la normalidad a la luz de la locura, ¿no? Es decir, conocer lo loco, para usar esta palabra terrible, pero que la uso, yo la odié mucho tiempo, pero después la volví a usar porque es una palabra que aunque está llena de estigma, de discriminación y de cosas espantosas, sin embargo, orienta al fenómeno. Cuando uno dice esa palabra, la gente más o menos se imagina uno de qué está hablando. Entonces, desde los más sanos hasta los habitantes de calle más enfermos, hay como una lucha en el ser humano, empecemos nuestra conceptualización con eso, por ser, ¿no? Por esa existencia que uno tiene, ¿no? Darle la mayor plenitud posible, como para hacer lo mejor que uno pueda hacer con esa existencia que uno no buscó, ¿no? Como dice Heidegger, uno lo botan al mundo y uno aparece existiendo de repente, y aparece existiendo y de ahí para adelante hay como una fuerza de esa existencia misma de ver cómo maneja mejor su existencia, el que es, ella que es, uno que es y cómo saca lo mejor de ese ser que uno resultó tener por unos años mientras existe, ¿no? Sabiendo siempre pues que es una existencia finita y que tiene un tiempo. Entonces hay esa lucha por ser y por una especie de situación en que uno capta de alguna manera sus capacidades, capta que uno tiene unas posibilidades, unas potencialidades de ser ciertas cosas y uno siente casi que un remordimiento histórico, por decirlo así, casi que un remordimiento existencial de que vaya a pasar toda la vida y uno no haya sido todo lo que podría haber sido, ¿no? Quiero meterlas como en ese marco, como ser uno lo mejor que pueda uno ser. Uno no puede pretender ser lo que no puede ser, pero uno tiene esa vivencia, uno como que conoce sus capacidades, sus aspiraciones, y uno dice, no, pero es que hay cosas que no me permiten, unas internas, otras externas, ser todo lo mejor que yo podría ser. El tema, quiero enmarcar en ese contexto un poco el tema si lo puedo llamar así, del movimiento de ustedes, del grupo de ustedes, donde lo quiero entender de esa manera, lo quiero entender como un grupo que capta con mucho realismo y con mucha veracidad que de alguna manera la mujer históricamente no ha podido ser todo lo que puede ser, ¿no? El ejemplo de las juntas directivas es un ejemplo, ¿no? En que una de eso, pero es una vivencia en que esas existencias de ustedes dicen, momentico, pero es que yo tengo unas posibilidades de servir, de ser muy útil, por ejemplo, en juntas directivas, y hasta hace muy poco y todavía, pues, hay un predominio gigantesco en las juntas directivas de hombres sobre mujeres, pues yo pertenezco a varias y eso es ciertísimo, ¿no? Es como el acontecimiento, entraron dos, ¿no? Pero yo quiero enmarcar eso dentro de esto que les decía, es decir, esto es una aspiración de una infinita legitimidad, ¿no? Es casi una obligación ética de cada existencia de ver cómo saca lo mejor de esa propia existencia. Y así entiendo yo lo de ustedes, ¿no? Yo existo, yo veo esto, yo capto lo que yo puedo, hay estas necesidades en la sociedad, yo ahí podría aportar, podría servir,
hay unas cosas, unas costumbres, puede ser, unos códigos, unas situaciones que hacen que yo no pueda hacer todo lo que puedo hacer. Y entonces viene una lucha desde un comienzo, o yo pertenezco a la generación en que mis compañeras, las mujeres de mi generación y los hombres de mi generación, teníamos clara conciencia de esto. Nosotros teníamos conciencia de estas desigualdades, hombres y mujeres, cuando yo tenía 18, 20, 21 años, y todos creíamos en la importancia teórica del cambio, de los roles, del cambio en los géneros, de cómo las mujeres no estaban pudiendo dar todo lo que podían dar a la sociedad, y todos crecimos con la intención de modificar eso, y todos nos empezamos a trabajar con esa intención, todos nos casamos con esa intención, nos casamos con una conciencia democrática, digamos, de igualdad. La mayor parte de personas de mi generación no lo logramos. Teníamos un convencimiento teórico, pero estábamos muy influidos todavía, demasiado inundados, casi diría yo, más que influidos por unos hábitos anteriores que hicieron que no podíamos, que nosotros en teoría estábamos de acuerdo, pero cuando empezábamos ya a vivir y a funcionar en la vida personal, en una pareja, en el trabajo, se nos salían todas estas diferencias y estas como ideas equivocadas con respecto al género, y no lo logramos mucho, ¿no? Por eso mi generación fue la gran generación de separados, ¿cierto? Porque era una generación en que intentábamos con honestidad, pienso yo, muchos, tratar de ser distintos a nuestros padres, a nuestros abuelos, y las mujeres iban mucho más adelante, lo podían hacer. Nosotros en teoría lo sabíamos, pero en la práctica no lo soportábamos, ¿no? Y fue un conflicto, una generación muy compleja que generó esas ratas de divorcio tan grandes que tiene mi generación. Lo digo, por ejemplo, por mi colegio. Hace poquito estuvimos en una reunión de exalumnos de graduados hace mucho tiempo del colegio, y de 30 que éramos en nuestro curso, solo una pareja no se separó. Una mini estadística, pero es interesante. Y conversando con las personas veíamos, claro, 7.000 factores distintos tuvieron que ver con esto, pero uno de ellos era, ¿no? Estaba empezando a madurar, ¿no? Estaba empezando a madurar el cambio en la actitud hacia el género, empezaba a disminuir la discriminación de la mujer, la valoración de la mujer en sus plenas capacidades, por otras personas y sobre todo por la persona misma, porque aquí, como pasa con todos los movimientos de cambio, no hay ninguna como revolución externa, ¿no? Todo tiene que ser en últimas hecho por la persona que tiene el sufrimiento, la persona que tiene el problema, y liderado por las personas. Pues sí, bienvenidos hombres que apoyen estos movimientos, pero tiene que ser liderado seguramente, claro, por las personas que tienen, como pasa con todo, en los temas que ustedes vieron ahí cuando describieron algunas de las cosas que yo he hecho, de también los derechos del enfermo mental, la liberación también del enfermo mental, de alguna manera, tiene que ser liderada por las personas que han tenido enfermedad mental. No alcanza a cumplir la tarea cuando son personas con buenas intenciones. Pero entonces quiero, como ese primer punto, dejarlo rondando, y cada punto, como les digo, ojalá lo vayan anotando en su mente o en alguna parte, porque es un tema de los que quiero ver en grupo, es decir, enmárquense en la lucha por ser, ¿no? Es decir, de los cuales, por ejemplo, el ser, la participación en juntas directivas es una lucha para ser, en el mejor de los sentidos, para que uno pueda lograr desarrollar las capacidades que tiene de la mejor manera. Lo siguiente que quiero mencionarles es el tema de la importancia infinita que tienen las relaciones. Ahí voy a citar, yo últimamente no lo cito mucho, pero voy a citar al viejo Freud, ¿no? Cuando decía que los seres humanos sufrimos básicamente por tres cosas. Decía él, obviamente por muchas más, pero es una manera de clasificarlo. Decía, una fuente de sufrimiento de los seres humanos es producto de nuestra debilidad biológica, digamos. Nosotros nos enfermamos, nosotros nos morimos,
¿no? Es decir, la debilidad biológica que tenemos es una causa de sufrimiento de los seres humanos. Cierto, es eso. Eso es cierto, no se puede negar. Otra, la impotencia ante fenómenos de la naturaleza. Y ahora sí que tenemos ejemplos de eso, ¿no? El coronavirus, ¿no? Que no podemos contra el coronavirus. Eso es lo que, ese es ese tipo de fenómeno, pero también los fenómenos naturales, que inundaciones, el cambio climático, bueno, ese es como generado por nosotros, bueno, y el coronavirus también, pero me entienden, el punto es como la segunda causa que tenemos de sufrimiento los humanos es frente a la impotencia de los fenómenos de la naturaleza, como una epidemia, como un terremoto o como cosas de ese estilo. Y es cierto. Pero la tercera, decía Freud, es en las relaciones humanas. Y decía, es donde más sufrimos. Yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, es cierto que los otros dos grandes cosas nos hacen sufrir, pero si ustedes se ponen a mirar, la mayor parte de sufrimientos fuertes que tenemos los humanos se generan en las relaciones con otros humanos. Llámese papás, llámese parejas, llámese amigos, llámese jefes, llámese subalternos, llámese lo que sea. Pero es en las relaciones humanas donde está la mayor fuente de sufrimientos. Y ahí es donde uno tiene que entender, y esto también para que lo vayan como pensando para el ejercicio al que nos estamos dirigiendo, es, fíjense que de las relaciones humanas sale lo mejor y lo peor. Es decir, si uno mira todas las teorías de enfermedad mental, pues encuentra causalidades en las relaciones humanas, que la relación madre-hijo, que la relación padre-hijo, que eso enferma, pero también esto es lo que hace crecer y valora y cura también. Es decir, la potencia de las relaciones humanas no las podemos despreciar. Y en esto del burnout es interesante. Les voy a tratar de decir por qué estoy tratando de irme por este lado y no irme a lo típico del burnout, que es decir, el estrés y los factores de estrés y los horarios y el exceso de trabajo. Eso es cierto, pero eso no creo que sea lo que esté más en el fondo del burnout. Es lo que clínicamente uno ve que eso no es lo que sea más complicado. Quiero ponerlos más bien en esta onda, ¿no? De las relaciones humanas. Fíjense nomás lo siguiente. La mayor parte de las personas, cuando piensa, por ejemplo, en su pareja, piensa como cuál es la pareja que sería más adecuada para él o para ella, ¿cierto? Piensa qué tan buena valora las relaciones por la persona. No, mi papá es buena gente, o mi papá no es tan buena gente, o mi mamá sí, o mi jefe sí, es buena persona, pero no tanto, etcétera. Y eso importa un poco. Pero lo que yo quiero ponerlas a pensar es que lo que es más determinante en las relaciones no es tanto, o ciertamente no es solamente con quién se relaciona uno, sino cómo se relaciona uno. Uno le para muchas bolas a con quién se mete, pero no cómo se mete, ¿no? ¿Cómo es esa relación? ¿Con quién trabajo? ¿Con quién es mi jefe? ¿O quién es mi pareja? Eso importa, claro que importa. Pero la forma de la relación, y vinculado con el tema que nos ocupa hoy, de sufrimiento, de burnout, de daño, ¿no? O al contrario, de crecimiento, desarrollo, es un tema en el que las personas son mucho menos expertas en ellas mismas. Si yo le pregunto a una persona cuál es como el ideal de su pareja, puede que me describa la pareja más o menos preferible, algunas características, pero no me enfatiza en donde me debería enfatizar, que es el tipo de relación, la forma de relacionarse con esa persona. Uno ve que la forma de relacionarse con otro, con otra, es mucho más determinante pongámoslo en términos sencillos, de felicidad, de sufrimiento, de agrado, de desagrado. No es tanto por quién, es cómo es esa relación. Y las personas no somos suficientemente expertas en cómo nos relacionamos. Esto, por ejemplo, es algo que les decía, esto yo lo ubiqué, básicamente lo ubiqué trabajando con personas con enfermedad mental severa, ¿no? Las personas con esquizofrenia sufren de relaciones, es decir, alteraciones en las relaciones causan las psicosis más graves y también son las que las curan, ¿no? Es decir, es ahí donde está el problema. La salida
de muchos problemas de enfermedad mental grave, de depresiones, de las que ustedes quieran, de todas, ¿cierto? Tiene que ver con que la persona se vaya volviendo más experta en cómo es la forma de relacionarse con otras personas que lo hace sufrir menos y que le hace daño. Es decir, pónganse ustedes, hay gente, usemos lo típico. Yo tengo burnout por mi jefe, puede decir alguien, ¿cierto? Pero seguramente no es por su jefe, con su jefe en sí mismo, como él es, como persona, ¿no? No es por como ella o él es, ¿cierto? Es por la relación que se establece, por la modalidad de relación que uno, y esas siempre las fabrica uno, ¿no? Siempre se fabrican de a dos. Es decir, las personas que van haciendo, para que te lo vayan imaginando también, pienso yo que ahora que está tan de moda la palabra vacuna, ¿no? Yo creo que una de las mejores vacunas contra el burnout, ¿no? Es ser uno muy experto en cómo se relaciona con todos, pero con todos, ¿no? También con los hijos, también con los nietos, también con los jefes, con los colegas en el trabajo, la forma, no solo con quién, uno le para muchas bolas a escoger y claro, uno se sorprende muchísimo de que frecuentemente uno dice, pero si esta era la persona perfecta, ¿no? Y esto se volvió un desastre, ¿no? De golpe sí era la persona perfecta como persona, pero la modalidad de relación uno la subvaloriza muchísimo y seguramente las tensiones y los rompimientos en las relaciones se dan por eso. También miren al contrario, miren lo positivo. ¿Cuáles son esas relaciones que uno siente que son sanadoras, que son aliviantes, que uno siente que qué rico? Hay personas con las que uno está 5 minutos y siente como un alivio, se siente mejor después, y hay personas con las que uno está 1 minuto y se siente después muy mal y amargado y dañado porque algo pasó. Sí, uno dice que es las energías, eso es más o menos cierto, pero si lo miran más microscópicamente, es la forma, es algo en la relación, es algo en cómo se da la relación lo que se vuelve tóxico, lo que empieza a dañar. Entonces, como les decía, todos les estoy dando unos puntales aquí para que después como que en grupos, lo que les voy a pedir es como que en grupos apliquen, si los grupos son muy grandes, les recomiendo que escojan como un caso clínico, ¿no? Que escojan como una persona de ustedes mismas, ¿no? Que, que como que se ofrezca a exponerse un poquito, ¿no? Y mirar en esa persona cómo es el tema, además de mirarlo de cada una, como para ver como qué conclusiones se pueden ir sacando. Pero entonces, este punto de la modalidad de la relación, ¿no? Cómo se relaciona uno con las personas es un punto absolutamente crucial. Otro punto también para la tarea de los grupos de ahora es detectar cuáles son como lo llamamos en medicina como los órganos blancos, ¿no? Uno siempre tiene, eso cambia con cada persona, y pensémoslo en el cuerpo, pensémoslo en la mente, y los que les guste pensar en el espíritu, o las que les guste, pensemos en el espíritu. Juguemos a esos tres componentes de un ser humano. Supongamos que hay un cuerpo, una mente y un espíritu, supongamos, ¿no? Como el componente como espiritual, que últimamente se ha introducido sin necesidad de que tenga una connotación religiosa, que eso es lo importante de meter el concepto espiritual, que afortunadamente pues hay un montón de corrientes que permiten hacer eso. Es muy importante uno como detectar a dónde le pega a uno el burnout, ¿no? O a dónde es que las tensiones le caen. A unas personas es al sistema digestivo, otros es al sistema esquelético, otros es al sistema muscular, otros es a la piel, ¿no? Es decir, siempre las personas tenemos unos órganos en nuestro cuerpo que son más vulnerables a cuando no estamos muy bien, ¿no? Y también en lo positivo, ¿no? También como que cuando estamos bien, esos órganos también como que tienden como a recuperarse. Entonces, ubicar uno cuáles son en su cuerpo las áreas débiles del cuerpo es muy importante para el manejo de esto que como nombre genérico le dimos burnout, pero que lo estamos como abordando como por otros atajos que me estoy como inventando hoy. Pero decía que también en la mente hay gente que
son palabras que usamos tanto, pero que importan mucho para ubicar por dónde cae esto. Es decir, hay personas que la tensión los angustia, otras que los deprime, ¿no? Otras que les impide pensar. Es decir, en lo psicológico, ¿dónde está también la región mental que se afecta con el burnout, ¿no? ¿En qué área emocional? ¿En qué área intelectual? ¿Dónde están como esas partes que a uno se le alteran? Y llamémoslo espiritual, el que lo quiera ver así, como las sensaciones más como etéreas, por decirlo de alguna manera, pero que son muy importantes. Igual, yo personalmente me caben dentro de lo psicológico, puse lo espiritual, porque hay personas que prefieren diferenciar lo espiritual de lo psicológico y está perfecto. Pero me refiero a como sensaciones como paz interior, ¿cierto? Hay unos termómetros unos indicadores muy importantes que son los que le dan las alarmas del burnout, siempre y cuando uno se vuelva un fan de detectar esto cuando está en chiquito, porque uno espera a que eso se vuelva grande. Y la palabra paz interior, ¿no? Es muy importante. Uno debería, si ustedes se ponen a pensar, uno debería despertarse, digamos que el punto cero, es muy importante ubicar cuál es el punto cero de uno. Si uno recién despertado, está bien, puede que no esté súper bien, pero que el punto cero es ok. Hay personas que su punto cero es mal, ¿no? Se despiertan y hay como tensión, hay como estrés, hay como malestar, hay como ansiedad. Algo está pasando, ¿no? Esos indicadores en este tema del burnout hay que pararles muchas bolas. Mire, yo les diría el primero es la dormida, ¿no? Si hay algo sensible, uno no se puede dormir voluntariamente. Dormirse no es un acto voluntario, ustedes entienden. Voluntario es mover este dedo, que yo digo al dedo, muévase para allá y se mueve, muévase para abajo y se mueve. Eso es una cosa voluntaria con mi cuerpo. Yo no me puedo dormir voluntariamente, yo digo duerme. Yo puedo crear las condiciones propicias para dormirme, pero o me duermo o no me duermo, depende de factores que yo no controlo. Entonces, el dormir lo vinculo con esto de la paz interior, el poderse dormir, el dormir bien, el despertarse bien, es para mí uno de los indicadores más importantes que uno debería tomar muy en serio para revisar qué está pasando con uno. Es decir, si algo de eso no está bien, si uno no se duerme fácil, si uno no duerme reparadoramente, si uno no se despierta bien, sin que todavía haya pasado nada en el día, pero si ya está mal, ¿no? Con las horas despertadas, algo no está andando bien. Y aquí es donde yo les digo, son tantos los factores que uno se va a perder. Yo por eso quiero privilegiarles el tema de las relaciones. Y no necesariamente son las relaciones más importantes, las obvias. Claro que las obvias son importantes, ¿no? La pareja, la familia, el jefe, no sé qué. Pero a veces hay unas relaciones que no parecen tan importantes, que son a veces las que más daño hacen y frecuentísimamente las que más sirven, ¿no? Y uno de golpe no las aprovecha suficiente. Es decir, de golpe hay como relaciones que tienen una modalidad que ahí es donde la cosa como que se arregla un poco. Eso es lo que permite que nosotros, los que hacemos psicoterapia, la cosa funcione, ¿no? Porque nosotros, uno en psicoterapia no vive con la persona que está en psicoterapia con uno 24 horas, ¿no? Vive muy poquitas, vive un porcentaje muy pequeño del tiempo, ¿no? Pero ese pequeño del tiempo, lo que uno pretendería tratar de dar es una relación, un rato, media hora, una hora, 45 minutos, cualquiera de los esquemas que uno utiliza en que es una relación, ¿no? Ustedes saben, los que han tenido terapias que han funcionado, no es a veces tanto ni las brillanteces que dice el terapeuta, ni las que dice la misma persona, que eso es muy ocasional, ¿no? Sino es ese espacio, es una relación lo que se da, donde hay una especie de momento que le sirve a los órganos blancos, le sirve a la mente y le sirve a los sitios donde se ha hecho como este daño. Entonces, ese punto quería como dejárselo también rondando más o menos para ver qué nos sale de ahí. Finalmente, ¿no? Por lo que ya veo que si yo quiero que les quería dejar tiempo, el último punto que les quiero traer antes de que nos partamos en grupo, y como yo les digo, yo hago esto porque quisiera darle más tiempo al regreso de los grupos y poder hablar como y que tengan ustedes, hayan pensado estos temas,
voy a aplicarles, voy a hacer al extremo lo que dije al principio. En este trabajo nosotros con las personas con graves perturbaciones mentales, creamos como una aproximación que se llamaba, llamémoslo como se llamaba al principio, el autoanálisis acompañado. Mi hija Ana María conoce eso porque desde chiquita me oía eso y conferencias de eso y tal. Se leía artículos de eso y creo que le gustó. Yo creo que esto le llegó a Ana María de alguna manera. Hay cuatro momentos del autoanálisis acompañado, ¿no? Obvio, estos son procesos complejos, larguísimos, pero para efectos de hoy quiero hablarles de 4 momentos. Un primer momento es la importancia del reconocimiento con plena humildad y convicción de todo lo que uno ignora de uno mismo, ¿no? Es decir, es como empezar reconociendo que por más de que uno sabe mucho de uno mismo, es mucho lo que no sabe de uno mismo, ¿no? Y que eso es un problema, ¿no? Porque el burnout es por la maquinita de uno, ¿no? Y si uno no es experto en la maquinita, pues ¿cómo hace para arreglar la máquina, ¿no? Que es uno mismo. Entonces es importante partir de un reconocimiento de todo lo que uno desconoce de uno mismo, que por mucho que uno se conoce, hay mucho que falta por conocer y que lo que conoce es muy útil si lo pone al servicio de integrarlo y de conocerlo mejor. Entonces, como que lo primero es esto, es como el reconocimiento de lo que uno no conoce. El segundo momento es un momento en que uno decida a plenitud. El segundo principio, digamos, del autoanálisis acompañado, es una decisión plena. Yo creo que la mayor parte de ustedes ya tomaron eso, pero nunca es suficiente. Siempre hay que implementar el segundo paso, ¿no? Es tomar uno el liderazgo de uno mismo, es tomarse el poder plenamente, ¿no? Yo me sospecho que muchas de ustedes ya hicieron eso, ¿no? Ya hicieron ya dieron el paso de que no pueden tener el mando de ustedes delegado a otra persona o a otro grupo, sino que ustedes tienen que hacer el cargo de ustedes, que no hay otra posibilidad de salir, de progresar, de crecer, de avanzar, que tomándose el poder de uno mismo. Nadie tiene el poder pleno de uno mismo, nadie, ¿no? Pero hay que acabar de tomárselo más y es muy importante reconocer que esa es una meta, ¿no? Liderar uno, lo cual lo vuelve, esto produce automáticamente una cosa maravillosa, que es que lo vuelve a uno totalmente responsable de las cosas de la vida de uno. Porque mientras uno no es líder de uno, y uno está sometido a otro o a otras o a un grupo o lo que sea, pues esto tiene problemas, tiene la, entre comillas, ventaja muy discutible de que lo que le pase a uno no es culpa de uno, ni uno es responsable porque es que uno no mandaba sobre uno, sino lo mandaban, ¿no? Entonces, esto está una transformación interior muy grande, pero yo parto de imaginarme que ustedes son un grupo en que ese liderazgo de cada una de ustedes mismas, de cada una, está ya logrado mucho, pero siempre hay que pensar en cómo se incrementa ese liderazgo de uno mismo. El tercer momento de la autorización acompañada es cómo se vuelve uno experto en uno, pero no experto tipo, y ustedes bien, sí, yo soy psicoanalista, pero yo no estoy hablando experto tipo psicoanálisis, ¿no? Experto de todo lo inconsciente y las fuerzas inconscientes más complejas de uno, no. Yo estoy hablando experto en las cosas más fundamentales, básicas, pero que uno desconoce o que no les para bolas, digamos, que uno capta, pero que no les para bolas. Del diario vivir, de experto en uno, en qué tipo de sitio es que yo me siento bien. Que yo me siento bien es en una habitación, en un cuarto que tenga esta cosa, que tenga vista, yo me siento mejor. Estoy hablando de esas cosas, yo me siento bien, cosas que uno desprecia. Es si me visto de tal manera, es si me arreglo de tal manera, es si el color de mi ropa es de tal manera. Esas son pequeñas cosas que sumadas hacen una diferencia fundamental, ¿no? Y que es donde más las personas descubren, oiga, pero como grandes descubrimientos, yo porque es que por fin cambié mi cuarto, le cambié este mueble de aquí a aquí,
¿Y por qué es que yo no había descubierto eso? Me siento mucho mejor. Y cosas que uno no sabe por qué son, no importa por qué, ¿no? Pero que uno es así, a uno le gusta eso, uno es experto en eso. O las cosas que les empecé a hablar en las relaciones. Esto fue salvador, les cuento en lo que, cuando nosotros descubrimos esto, o lo vimos en los pacientes, pero que es aplicable con más fuerza a los normales, ¿no? Fue todo un cambio gigantesco, porque las personas empezaron a descubrir que uno permitía que lo forzaran o uno se forzaba a meterse en relaciones que en un lugarcito de uno sabía que eso no era para uno. Y uno sí sabía cuál era para uno, pero con lo que yo ya les estoy tratando de mercadear hoy, ¿no? Que es que no es solo con quién, sino en qué modalidad de relación, ¿no? Y cuando ya la persona tiene permiso de interior, ¿no? De relacionarse con la persona que sí quiere relacionarse porque es donde puede hacer la forma de relación con la que puede crecer, con la que puede ser. Por eso es nuestro primer punto de hoy, ¿no? En el fondo, cada vez estos puntos se complementan. Acuérdense, la lucha es para ser, ¿no? ¿Cuál es la relación en que yo puedo ser, en que yo puedo existir, en que yo puedo crecer, en que yo puedo sacar lo mejor de mí, en que yo le puedo ayudar a la otra persona que también saque lo mejor de la otra persona, ¿no? Esos generalmente no son criterios con los que uno arma las relaciones, pero serían como los fundamentales. En el caso de los normales como ustedes, si uno no hace eso... Alberto. No, sí, dime. Hola Claudia, ¿cómo estás? Quería preguntarte, cuando hablabas de las relaciones humanas y la forma de relacionarse, quería preguntarte si tú ves que este fenómeno de burnout está dada la pandemia y que nuestra forma de relacionarse cambió abruptamente. Mil gracias, Claudia. Absolutamente sí. Ana María se recordará que cuando yo creo que yo casi nunca mando tweets, ¿no? Pero mandé un tweet recién empezó la pandemia en que dije aquí los problemas de salud mental que se van a venir son brutales. Estoy hablando de marzo del 2020, ¿no? Porque si algo le causó a todo el mundo la pandemia es un cambio abrupto de sus relaciones y de la forma de las relaciones y de las dosis de relaciones, Claudia. Da lo mismo, coge tú una persona que viva sola, ¿no? Pues la persona que vivía sola, quiere decir, vivía sola pero no abandonada, ¿no? Entonces vivía sola y tenía unas horas de soledad que estaba muy bien, pero también tenía unas horas y unas formas en que se relacionaba saliendo con otras personas, yendo a tener vida social, o su pareja, si no convivían, ¿no? Pero se veían, ¿no? Y de repente la pandemia cambia todo eso, pero piensa también en en las parejas. Esto empezó a pasar así. Las parejas tienen su dosis de aguante, digamos, ¿no? En que las personas vivían solas una cantidad de horas X, se veían y de repente se ven todas las familias con hijos incluidos todo el día en la casa juntos. Eso altera todo eso y obviamente favorece todo tipo de impulsos gravísimos, agresivos, y todo el mundo empieza a querer matar a todo el mundo, ¿no? Porque es una cosa sumamente complicada porque porque uno va armando sus relaciones con la modalidad de acuerdo con uno, ¿no? Entonces uno sabe que uno tolera, o uno le parece bien 2 horas de la otra persona, pero no 10 horas, ¿no? De la otra persona. Es como si una persona toma un remedio y le quintuplican la dosis, lo matan, ¿no? Entonces las relaciones también tienen dosis. Claro que sí, Claudia, claro que la pandemia, pero te cuento una cosa. Al comienzo de la pandemia esto fue así, ¿cierto? Y fue sobre todo negativo. Ahora sigue siendo negativo, pero empieza uno a ver que también las personas, gracias a la pandemia, también se han vuelto más expertos en ellos mismos. Es el punto en que estábamos hablando. Estamos en el tercer punto, que era el primero, ignorancia, reconocer la que se ignora, volverse líder, y tercero, volverse un experto en uno, ¿cierto? Con la pandemia, la gente se ha vuelto más experta en ella, ha descubierto cosas, ¿no? Cosas complicadas, ¿no? Ustedes saben, al principio de la pandemia hubo, por ejemplo, muchas parejas que no vivían juntas y decidieron vivamos juntos, ¿no? Parejas que funcionaban bien varios años gracias, o no sé si gracias, pero no viviendo juntos, ¿no? Y empezaron a vivir juntos
y obviamente eso se daña en esas parejas y o se acabaron o tuvieron que volver a la cosa prepandémica. Entonces, se vuelve uno más experto en uno mismo, pero claro que la pandemia, de las razones por las que el burnout se incrementó, es porque sometió a las personas abruptamente a un cambio, pero no escogido, porque una cosa, como ya llegaremos al cuarto y último punto, que es el único que me falta de esto, es el rediseño del sistema de vida, pero es el que uno escoja, no el que se lo escogió la alcaldesa de Bogotá porque lo encerró con los niños todo el tiempo, ¿no? Sino que es es decir, pasado el tercer punto en que uno es más experto en uno mismo, y eso es lo que veíamos en los pacientes, la persona empezaba a hacer relaciones hechas para él, sobre medidas, aunque le dijeran que estaba loco por eso, ¿no? Entre los pacientes de nuestra fundación había un dicho que era que la única manera de no enloquecerse es tener un estilo de vida que parezca loco. Y entonces parece loco, pero por lo menos no me enloquezco, ¿no? Entonces la persona decía, pues yo vivo de esta manera, o yo no vivo con humanos, yo vivo solamente con un perro y un gato, porque yo no tolero, mi dosis de humano máximo es 1 hora al día, ¿no? Yo necesito 12 horas sin humano, ¿no? Estoy caricaturizando un poquito para explicar, pero se va encontrando como la dosis. Entonces, ese rediseño de la vida es el cuarto punto en ese proceso del autoanálisis acompañado, que yo creo que es muy aplicable a todas las personas. Es un ejercicio como que cualquier persona tiene que hacer. Es como partir, vuelvo y repito, yo no me conozco suficiente, voy a tomar el liderazgo mío, segundo punto, me vuelvo experto en mí, tercer punto, en cuál es la forma de relación que me funciona y rediseño mi vida, ¿no? De acuerdo con eso. Es decir, tener la capacidad de rediseñar su vida, de replantearla. Rediseñar la vida no necesariamente quiere decir rupturas, ¿no? Una persona puede rediseñar su vida de pareja sin que quiera decir, por ejemplo, que eso quiere decir que se tiene que divorciar. Ahora, puede que sí le toque, pero no necesariamente le toca, ¿no? Es decir, rediseñar las relaciones en el trabajo no quiere decir necesariamente renunciar o si es que uno le toca renunciar o despedir a alguien. Se puede rediseñar la forma de relación. Entonces, estos son como los puntos que les quería mencionar. No sé si les parece, es decir, pienso que si nos vamos a partir en grupos, es como el momento de partirnos en grupos. Ahora, podemos no partirnos en grupos, como ustedes quieran, ¿no? Eso sí, ustedes lo decían. No sé si lo que hemos hablado vale la pena. Ustedes, como lo sientan ustedes. Alberto, yo creo que sí, vamos a grupos, ¿cierto, Luz María? Sí, podemos ir a grupos, pero ¿cómo los organizamos, Alex? No, aleatorios. Ya los mandamos a grupos aleatorios. Ustedes le dan aceptar. No, ustedes nos mandan desde ahí, ¿cierto? Sí. Listo. Le dan a aceptar y volvemos en 15 minutos. Trabajemos 15 minutos allá sobre los 4 puntos que resaltó Alberto, espectaculares. Y volvemos enseguida después de esa conversación. Crear... ¿Cuántos son? 66, 11 salas, para que queden de 6. Ya 6. María Andrea, ¿tenemos unas preguntas específicas para discutir en los grupos? No. ¿Qué quisiéramos? ¿Qué queremos conversación general? Los grupos, sí. Alberto nos decía que a la luz de estos 4 elementos, si alguien se quiere exponer, si alguien quiere compartir, Alberto, si quieres dar un poquito más. Sí, la metodología que yo les sugiero para esto sería como tener en la mente todo lo que les he hablado. Y ya para concretizarlo un poco en los grupos, un sistema es si alguien quiere prestarse, pero eso no sé, yo no sé el nivel de confianza entre ustedes y tal, si alguien quiere prestarse como su caso, llamémoslo, su experiencia, para exponer un poco esto frente al grupo y como ver estos aspectos y estos factores. Y como muy bien dices tú, de golpe utilizar finalmente, ¿no? Estos 4 puntos del autoanálisis acompañado podría ser útil, ¿no? Que es que la persona como mirar la modalidad de relación que les sirve, podría tal vez ayudar eso. O podemos dejar a cada grupo, aunque habrá 1 minuto o 2 de incertidumbre, pero que salgan y que sí definan una persona que dé el reporte, tal vez sí es mejor, ¿no? A la plenaria, digamos. ¿Cierto? Exacto. Nos vemos en 15. Vamos. Aquí me están invitando a la sala 1. ¿Quieren que no me meta ninguna o quieren que me meta algunas? O que vaya rotando. Privilegiado del grupo. Privilegiada la sala 1.
Pero si Súper. quieres, Pero si sí, quieres me vaya. vas cambiando. Si quieres ¿Tú después puedes sacan votar? y metes a otra. Bueno, sí. Listo. Bueno. Nos sacaron. Estábamos Nos terminando sacaron la de la- conversación en Con el grupo. Alberto y nos sacaron. de la- Siempre le hace falta a uno tiempo, ¿no? Eso es lo bueno, que queden ganas de seguir hablando. Quedamos con acuerdo. ganas. Pero espectacular. Venimos Muchas recargados. inquietudes y no más tiempo. ¿Listos? Energizados. ¿Qué se hizo Alberto? Se nos perdió Alberto. Está en la sala 1, dijo, ¿no? No, ya nos No, devolvimos. pero ya salimos, ya salimos. Hubiéramos querido quedarnos Ahí ahí está. mucho más rato, eso sí. Ah, aquí está. Estaban De con- acuerdo, Marcela. Bueno, O listo. sea, no bueno. alcanzó a rotar por las salas, lo dejaron atrapado en la 1. No me generaron ninguna rotación. Pero Lo dejamos en sala 1 todo el tiempo porque estábamos tan metidos en la conversación en la sala 11 que no pudimos rotar. está bien, está bien. Entonces arranquemos. Vamos. Y pues una palabra, una frase, una oración cortica por sala de aprendizaje, si les parece, para que para interactuar con Alberto sobre lo que pasó. Como Alberto estuvo en la sala 1, empecemos con la 11. María Cristina. Y Alex estuvo en la 11. Entonces, por eso. Qué malos, los últimos serán los primeros. Pues yo fui, digamos, el conejillo de experimento, Alberto, porque tal vez, porque yo he tenido un proceso de autoanálisis acompañado y de psiquiatra durante el último año. Justo con la pandemia tuve varias pérdidas, digamos, una fue la pérdida de mi mamá, con quien yo convivía, era una persona alegre, excepcional, etcétera, intelectualmente brillante. Yo he tenido todos los estados civiles, soltera, casada, divorciada, viuda, sin hijos, y además profesional muy exitosa. Y a través de ese autoanálisis acompañado, pues tuve que aprender a conocerme a mí misma, a tener esa humildad, a reconocer que tenía que decidir con plenitud el liderazgo de mi vida y por ende pues a volverme experta en mí misma, pero también a rediseñar mi vida, porque hubo un momento en que lo perdí todo, o sea, perdí a mi mamá, dejé mi trabajo y había sido profesional exitosa por casi 30 años. Me vi atrapada en una ciudad que no era la mía y no podía salir, no podía viajar, no podía hacer nada. Entonces entré en una etapa de depresión y necesité ayuda. Y a raíz de todo eso pude rediseñar mi vida, incluso en el mundo laboral. Hoy en día presido una fundación que pues es una de las ONGs más grandes del mundo, pero cambié totalmente mi vida hacia el servicio. Y todo eso a través de un autoanálisis acompañado. Dentro de las conversaciones que tuvimos, cada una contó también algún proceso de su vida en que ha tenido pues un cambio fuerte, como por ejemplo un embarazo que viene y cambia todas las cosas. Todo el mundo destacó pues esta conversación de Alberto, que pensábamos que iba a ir por otro camino, más por el campo empresarial, y nos hizo además enfatizar en la importancia del modo de relacionarse y cómo el tema de las relaciones nos hace sufrir, aún la ausencia de relaciones, y cómo la manera de relacionarnos con las personas en realidad o nos hace sufrir o nos da bienestar, pero cómo debemos en realidad poner cuidado a ese tema de las relaciones, porque nos pueden generar, a cómo manejamos las relaciones también, porque nos pueden generar dolor. Y trabajar mucho en ese proceso de conocimiento de nosotros mismos y del rediseño. Fue como, digamos, no un descubrimiento porque muchos lo veníamos haciendo, pero sí como caer en cuenta y tener conciencia de eso mismo. Muchas gracias, María Cristina. Si les parece, Alberto, ¿te parece que hagamos como una ronda cortica? O sea, cada equipo que haga esa síntesis en 2 minutos más o menos de lo que vivió en su grupo y luego tú nos ayudas como con recogiendo esto. Y ¿te parece bien así o quisieras en cada espacio? Se me ocurría decir una cosa de cada persona más lo tuyo, para Perfecto. que no se me pase el calor de la cosa. Muy breve porque me interesa oírlos a todos y alcanzar. Entonces, de esto me parece importantísimo el punto
que ustedes traen, y yo imagino que está en todos del cambio, lo veíamos en el grupo que yo estuve también, desde otro punto de vista, porque es que cambiar, pero fíjense, uno generalmente cambia mucho en la vida, pero producto, y eso es inevitable, de cambios que le impone la vida, ¿cierto, María Cristina? El coronavirus te puso muchos cambios, unos muy dolorosos, lo que nos cuentas de estas pérdidas, pero impuestos, ¿no? Es increíble que uno muchas veces desperdicie oportunidades de hacer cambios generados por uno, ¿cierto? Es inevitable que haya cambios generados de afuera. Entonces quiero resaltar como eso, que es como uno de los signos más importantes de que uno está vivo. Yo creo que el momento en que uno ya decidió o ya sintió que no cambió nada, es como que ya no más, ¿cierto? Es un signo de vida muy importante, la disposición a cambiar de adentro para afuera, cambios que uno genere, que uno lidere, ¿no? Y ustedes que saben de liderazgo y ustedes que saben de emprendimiento, es muy impresionante. Yo muchas veces me topo con personas, grandes emprendedores sociales o emprendedores de negocios, ¿no? De cualquier tipo de emprendimiento, y yo les pregunto, bueno, ¿y cómo? Cuénteme su emprendimiento con usted mismo, con usted misma, ¿no? ¿Cómo son esos emprendimientos? A veces son menos, a veces las personas logran más emprendiendo, haciendo un emprendimiento maravilloso afuera, ¿no? Y no el emprendimiento personal, ¿no? Entonces, siempre ser emprendedor de lo personal es ser líder de uno mismo, y es fascinante, y es como estar vivo, ¿no? Es un signo de eso. Pero lo quiero así cortico para hacer un comentario muy breve de cada, y después los dejo en bloque. Perfecto, entonces vamos al grupo 10. ¿Quién es la representante del grupo? Creo que somos nosotras. Dale, Lu. Estás en mute. Pensé que era el 6. Hola. Bueno, miren, el caso, pues como el estudio de caso que discutimos en el grupo fue que nosotros en este momento, la compañía que yo gerencio está en un proceso de fusión y entraron 2 socios nuevos, éramos 5 socios y entraron otros 2 socios nuevos. Entonces hay en el estilo mío de gerencia, ¿sí? El gerente que venía de la otra compañía asumió como líder o como director de comercial y de ventas. Entonces nos ha dado mucha dificultad a él y a mí y chocamos como socios. Entonces estábamos haciendo ese análisis y llegamos pues como a 3 conclusiones básicamente. Una es que no es un problema de comunicación, sino más que todo de cultura organizacional. 2, que debo identificar qué es lo que me dispara de él, porque realmente en las asambleas y en el grupo primario no estamos logrando la cohesión que necesita la organización. Y 3, que identificar qué es lo que me está dando miedo perder. Si es algo mío, porque no solo puede ser de él, sino también mío. Entonces llegamos como a esos 3 puntos. Maravilloso. ¿Tu nombre? Luigi. Yo soy Luigi. Yo soy Luisa, pero dime Luigi. Todos me conocen es como Luigi. Fantástico. Ese es un ejemplo perfecto de esta etapa que yo les decía, de volverse uno experto en uno mismo, de ubicarlo de uno, previo a ver qué hace, previo a rediseñar la cosa, ¿no? Y el grupo está ubicando como esos 3 puntos, ¿cierto? Tratar, o te está orientando a ubicar qué es lo que te da miedo para perder, qué es lo que te dispara, ¿no? Es decir, faltaría hacer eso, pero eso es de lo que se trata. Esas pequeñas cosas, es conocimiento en ese sentido. Por eso les decía, yo también trabajo en otras cosas de buscar lo inconsciente, no, pero eso no es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Son estas cosas inmediatas que parecen obvias, que se le pasan a uno por enfrente, pero uno no las ve, ¿no? Pero porque no mira bien, ¿no? Pero porque ahí están, y que su capacidad transformadora son gigantescas. Me parece que esos 3 puntos ilustran muy bien lo que sería volverse experta en ese aspecto en ti misma, y ya con esa expertise, ya lo otro es fácil, ya rediseñar cómo haces la cosa, pero empezando por conocerte a ti, porque uno le echa más tiempo a mirar afuera y no mirar adentro. Entonces, uno, con la persona que tiene el conflicto, uno empieza a hacer todo tipo de lucubraciones sobre qué le pasa a esa persona, quién es, por qué hace eso, por qué no hace lo otro, qué es el problema cuál es el problema que él tiene, ¿no? Qué es la cosa de él, qué es el lidito de él, y esto tiene un valor, pero es mucho más potente
si uno cambia adentro, sobre todo que entonces lidera uno el proceso, ¿no? Cuando uno está metido en cualquier tipo de relación y de situación, que para arreglarlo depende de que el otro haga algo, está uno bastante llevado, ¿cierto? Es decir, en la medida en que uno pueda, que el cambio que uno busca, lo genere es el cambio de uno, y necesariamente, por una cosa de reciprocidad humana que nunca falla, casi siempre, si uno cambia, cambia el otro. Y la ventaja de cambiar uno, en vez de esperar que el otro cambie, es que el proceso está en el control de uno. Y uno en liderazgo, y no está uno dependiente de que el otro cambie. Por eso es mejor ver cómo cambia uno para que el otro cambie. ¿Cierto? Sí, muy bueno. Pero muy interesante. Gracias. Gracias. Bueno, sigamos con el grupo 9. Yo creo que nosotros somos el grupo 9. Bueno, buenas noches y Alberto, muchísimas gracias por esta charla y tantas recomendaciones muy importantes. Realmente en el grupo nuestro tuvimos el privilegio de contar con su hija, entonces hicimos un poquito de trampa, hicimos ciertas preguntas que logramos dentro de una pregunta que empezamos a hacer. Desde ahí surgió una reflexión muy interesante y la pregunta era, conociendo el burnout de las mujeres, y creo que aquí todas lo conocemos, creemos que es importante también conocer el burnout de los hombres, y si hay quizás algún diferencial entre el burnout de las mujeres y el burnout de los hombres, para poder, una vez reconociéndonos y perdonándonos y teniéndonos claro quiénes somos, y para mejorar esa parte de las relaciones, la importancia de conocer por qué los hombres sufren burnout y desde ahí poder construir pues mejores relaciones, y así nosotras también poder bajarle un poquito a las exigencias, sobre todo con nosotras mismas. Entonces, desde ahí, desde esa gran pregunta, pues estuvimos esos pocos minutos que nos faltó un montón, pero fue una discusión muy, muy interesante también desde las perspectivas de cómo también la importancia de la corresponsabilidad de las tareas domésticas de los hombres ayudan también a que ese burnout también baje en las mujeres. Entonces, digamos que hablamos más de los hombres que de las mujeres realmente, pero pues tratando también de entender, y si de pronto usted nos puede contar un poquito si hay un enfoque diferencial en ese caso y cuál sería. La respuesta es que creo que sí hay un enfoque muy diferencial. Y es una cosa fascinante de ver, claro, tomando como grandes promedios, ¿no? Es decir, si uno toma pocas personas, pues puede que haya cosas parecidas en hombres y en mujeres, pero en su mayoría, y si toma lo grueso, y si toma la pandemia, y si toma lo que se vio y lo que uno ve clínicamente, yo creo que hay una cosa diferencial realmente grande, porque es que todavía, aunque la sociedad ha cambiado tanto en esto, pero todavía lo que le falta cambiar es gigantesco, ¿no? Entonces uno ve en el funcionamiento doméstico, en el funcionamiento familiar, en la generación mía, yo me atrevería a decir que había literalmente, y había estudios que lo mostraban así, más burnout en mujeres que en hombres, digamos, ¿no? Claramente, punto, ¿no? Como un hecho estadístico bastante irrefutable. Después, es cierto que el burnout, en los hombres había otro tipo de complicaciones. El burnout masculino tiene unas dinámicas muy distintas, el típico, ¿no? El típico burnout femenino está en medio de lo que, eso sí está desde, yo me acuerdo cuando empezamos con mi generación, las mujeres de mi generación empezaron a cambiar, ellas, ¿no? Pues apareció todas estas teorías que ustedes conocen, que es más cierto que nada, que es toda la teoría del trabajo invisible, que entonces las mujeres cambiaron, lograron ingresar a ciertas cosas que antes no tenían ingreso, pero sin todavía dejar nada de lo anterior, es decir, quedaron con la doble carga, ¿no? En que tenían las mismas obligaciones frente a los hijos, frente al marido, frente a la casa, más trabajar, más todo. Es decir, ese primer punto, esa primera época fue muy complicada, y estaba esa idea de lo que se llamaba, ahora por lo menos el trabajo llamado invisible, pues yo creo que está más visibilizado. Yo creo que hay conciencia de eso, hay conciencia en las empresas, hay conciencia y se plantea que esa mujer trabajadora se va a las 5 de la tarde porque entonces va a seguir de 5 a 8 con su hijo y de 8 a 9 con su pareja y de 10 a 11, y como que hay una conciencia de esa multiplicidad, pero sigue existiendo claramente más, ¿no?
claramente más, porque las responsabilidades últimas siguen teniendo una diferencia de género muy compleja. Si tú me pusieras, Daniela, a escoger un elemento, pues yo te diría que el elemento que ha hecho que esto no cambie plenamente todavía es uno, es que la mujer en su biología, digamos, tiene una vivencia clara de generar vida, ¿no? Que es vivido distinto, ¿no? Por motivos en buena parte anatomofisiológicos y un poquito culturales, pero que es muy difícil que la vivencia física no tenga una cosa muy potente ahí, es el dar vida y entonces el cuidar la vida, ¿no? Entonces el tipo de ansiedad que tiene una mujer frente a lo que amenaza la vida de ella o de sus hijos o de su pareja o de la gente tiene unas magnitudes distintas a la que esto funciona en el hombre. En el hombre como que ahí persiste, es lo que yo veo que persiste todavía una sensación de que en últimas la persona que cuida la vida es la mujer, ¿no? Y yo siento que eso todavía le falta mucho cambio, es lo que uno ve clínicamente, ¿no? En la práctica, puede que en teoría no, pero en la práctica. Y eso obviamente genera un burnout mucho mayor, porque como que la mujer piensa que en últimas las responsabilidades en general terminarán siendo de ella y que si no las hace ella, no las hace nadie. Entonces yo creo que sí hay un tema diferencial ahí de género que hace todavía muy difícil, sumado a todas las desigualdades que persisten, ¿no? De salariales, de condiciones de trabajo, de mil cosas, de poder que se han modificado bastante. Yo no sé ustedes cómo lo sienten, pero yo siento que todavía falta muchísimo. Lo que pasa es que sí está, creo que ya planteada la ruta de cambio, ¿no? Y yo creo que en la generación nueva, ¿no? En la generación, digamos, no de ustedes, sino que yo veo de estudiantes universitarios, por ejemplo, esto sí yo siento que ya viene más cambiado, más fuerte. No sé si ustedes tienen la misma sensación. Y hay una cosa en que ya esos diferenciales están bastante más disminuidos. Yo vi esos cambios en la generación siguiente a la mía, ¿no? Pues mis hijos hombres, ¿no? Ejercen su masculinidad de una manera muy diferente a como yo ejercí mi masculinidad. Yo en teoría quería ejercerla como ellos la ejercen, pero ellos sí lograron lo que yo defendí en teoría, pero en la práctica no pude, o pude muy parcialmente y muy precariamente. Entonces, ese punto pienso que es crucial y todavía es un punto que deja una cantidad de luchas y de modificaciones que tienen que hacerse para que eso se empareje y las cosas sean distintas por diferencias de seres humanos, pero que no sean por diferencias de género. Yo creo que eso sí todavía están ahí clarísimas y el burnout femenino es un burnout distinto masculino y por eso, digamos, a mí no me han pedido un grupo de hombres que hable de burnout, ¿sí me entienden? Es decir, eso es una cosa que es distinto. El hombre, las dificultades del hombre las vive distintas y yo creo que tiene que ver con este elemento que no sé si he podido transmitir, ustedes lo instruyen bien, que es esta, en últimas, como que la responsabilidad de la vida, ¿no? Es más femenina que masculina, que es paradójico. Muchos hombres me iban diciendo, ¿cómo así? Pero no, yo creo que sí es así, ¿no? Yo he sentido eso más. Yo siento que todavía esas responsabilidades están más en la mujer que en el hombre, y eso tiene que ver con el burnout un poco, porque la mujer no tiene opción, ¿no? Es decir, o yo resuelvo esto, no lo resuelve nadie. Abandono todo, tampoco. Algo así. Pero bueno, no quiero demorarme tanto en cada punto. ¿Cuántos grupos nos faltan? Creo que se nos está acabando el tiempo, ¿cierto? Yo creo que tenemos como unos 5 minutitos más. Exacto, sí. Pero yo les quiero invitar a que sigamos aquí. Está súper interesante la conversación y creo que de cada uno de los grupos están saliendo temas importantes. Entonces, en la medida en que podamos estar, y tú también, pues te agradecemos porque está muy, muy bueno. Entonces, sigamos si quieren con el grupo 8 y lo que podemos hacer nosotras mucho más resumidas en
en ese síntesis pues de lo que pasó en cada grupo. ¿Nos quedan cuántos grupos? 7, 8. ¿Nos faltan 8 grupos? Sí. Ay, Dios, calculamos más del tiempo. Es decir, yo tengo que cortar a cuarto para las... Porque es que habíamos planeé mal. O sea, en 10 minutos. Entonces, si quieren, muy rápido cada grupo y así hasta donde alcancemos y que tú nos puedas acompañar. También yo con gusto puedo repetir en otra ocasión lo que sea, pero calculamos mal ese tiempo. Yo. Sí. Tranquilo. Adelante el grupo 8, súper concreto y así vamos avanzando. Sí, creo que el grupo 8 era el mío, pero voy muy rápido porque creo que lo que conversamos era justo lo que el doctor estaba hablando. Básicamente lo que nosotros decíamos era pues que nos llamó mucho la atención y fue un punto de reflexión del hecho de que el burnout viniera al tema de relacionamiento y que efectivamente nosotras las mujeres tendemos a echarnos todo al morral de todos y asumir esas relaciones que finalmente nos generan esto, ¿no? Aquí el gran cuestionamiento que nos quedó al final es que podemos hacer este diagnóstico para nosotras, podemos identificar también, por ejemplo, física y emocionalmente dónde nos afecta, pero aquí el quid del asunto es el qué hacemos, el cómo logramos generar un estilo de relacionamiento diferente, cómo ese sistema que está alrededor nuestro asume de manera positiva cualquier cambio que nosotras queramos hacer con relación a esa modificación o a esa reestructura o rediseño de esa relación. Creo que ese cómo es el punto más difícil y creo que sobre eso fue que nosotras conversamos. Perfecto. Si les parece, ahora sí hago la metodología que me han sugerido, los oigo todos los que faltan y los comento en bloque. ¿Les parece? Para que no dejemos de oír ninguno. ¿Sí? Listo. Súper. Entonces el grupo 7. Creo que era nuestro grupo. Básicamente conversamos dos temas importantes. Uno es el tema de cómo nos cambió las relaciones humanas, el estar frente a una pantalla, que no es lo mismo estar en presencial. Y María Urisa nos decía una cosa que, por ejemplo, ella que es docente, que los jóvenes no quieren prender la pantalla, entonces cómo lograr esa generación de confianza cuando vos ni siquiera le ves la cara al otro. Entonces ese es un punto relevante que creemos que genera, digamos, cierta tensión en las relaciones. Y el otro tema que discutimos es alrededor pues del reconocimiento de uno mismo, y es las mujeres tenemos ese doble rol, como decían, pero discutimos más es muchas veces nosotras mismas sentimos angustia cuando tenemos una reunión que es importante y aparecen nuestros hijos en plena pantalla, y eso nos desequilibra un poco porque sentimos que de alguna manera esa humanización se puede como en ciertos espacios, pero en otros que donde está la alta gerencia de la organización uno siente un poco más de restricción frente a eso y frente a lo que puede suceder. Entonces, creemos que hay dos temas relevantes, como les decía, un tema de relacionamiento y cómo logramos ese tejido de confianza cuando no veo al otro ni siquiera, y el reconocimiento de que la mujer, de alguna manera, esa carga que tiene de ser mamá y de ser profesional, no la puede separar, digamos que ahí va junta, y cómo lograr, digamos que en ciertos momentos eso no se juegue en contra de uno. Básicamente esas fueron las dos conclusiones. Gracias, Claudia. Sigamos. Sigamos entonces el grupo 6. Soy yo la encargada. Muchas gracias. Nosotros tenemos miramos 2 o 3 cosas. Lo primero, Isabela nos mostró un cambio que ella había escogido y nos pareció muy valiente, realmente. Pero luego hablamos de generalidades donde pensamos que el hombre es, y lo voy a decir así, es más inteligente en la forma de relacionarse, eventualmente, porque nosotras siempre llegamos a las relaciones con un elemento diferente. O sea, nosotros no llegamos a las relaciones con la mente, llegamos a las relaciones con el espíritu, con el sentimiento. Entonces, eso también nos hace que nos comprometamos de alguna forma más con las relaciones. Y cuando el doctor Ferguson hablaba de ansiedad, o que la ansiedad que se generaba era un poquito diferente, lo que yo creo es, o lo que nosotros creemos
es que lo que se genera es un mayor aguante hacia la ansiedad. Tenemos mayor capacidad de aguantar esas ansiedades, al punto que con Silvia, Isabela, Patricia, Marcela, Sol decíamos, nos volvemos de alguna forma adictas a ese estrés que nos genera esa ansiedad. Entonces, ¿cómo trabajar un poco todas esos sentimientos que generan sensaciones encontradas eventualmente? Muy bien. Gracias, Marcela. Muchas gracias. El grupo número 5. Bueno, básicamente nosotras estuvimos fue como navegando sobre los 4 puntos y no tuvimos como una persona específica, sino cada persona hacía como sus reflexiones. Yo de pronto voy a citar algunas. Algunos no sé, si nos conocemos o si queremos conocernos, si buscamos ese conocimiento de nosotras mismas. Lo otro es, pues, cómo nos volvemos responsables y hicimos como un par de reflexiones en ese sentido y cómo nosotras mismas podemos encontrar o revisar nuestras actividades y decir qué no nos gusta a nosotros, no qué no les gusta a los demás, sino qué no nos gusta de nosotros y poder encontrar como un mejoramiento. Y cómo nos relacionamos con nuestros colaboradores, o sea, cómo podemos nosotros mejorar esas relaciones ahí. Entonces fue como más una charla en donde compartimos en general como esas reflexiones internas que cada una tuvo de acuerdo a toda la charla. Muchas gracias. El grupo 4. Mil gracias. Mil gracias. Bueno, en el grupo 4, pues no nos centramos en un caso específico, miramos el tema más desde la generalidad y para traer pues puntos diferentes a los que ya se han expresado, pues para comentarles en el equipo hablamos del tema de la lucha por ser y del tema de la pandemia, cómo digamos en ese contexto las dos cosas confluyen, que el tema de la pandemia definitivamente a todos pues nos fue algo impuesto y nos genera unos contextos diferentes y confluye pues en el caso de este grupo pues de mujeres y muchas mujeres con esa lucha por el ser que se va ganando digamos pues por el desarrollo profesional, pero también es un momento donde uno siente que tiene que aprovecharla, entonces confluyen las dos cosas y genera pues unas situaciones allí que pues muchas empezamos a vivir y a notar en la manera pues de expresarnos de nuestras emociones y en nuestro cuerpo. Y pues veíamos, digamos, como los 4 puntos de la autoanálisis acompañado pues muy aplicable en estos contextos. Esa era un poco pues como la reflexión en el grupo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Isabel, mil gracias. Ahora el grupo 3. Bueno, pues voy a rescatar de todo lo que hablamos algo bien interesante, el burnout en líderes. A nosotras, los líderes les da también burnout, claramente, y les cuesta trabajo manifestarlo y les cuesta trabajo decir, oye, me estoy sintiendo mal, estoy sintiendo algo que no va porque pues se sienten superhéroes o nos sentimos heroínas ante nuestros colaboradores y es como si fuera una pena. Y eso pues es el deberlo ser y es buscar la forma como líderes también, saber que somos humanos, sentimos, tenemos problemas, bajonazos, frustraciones y son momentos también importantes de uno alzar la mano, ya sea a la junta directiva, al CEO, a lo que sea, decir, me siento mal. Quisimos resaltar de tanto lo que hablamos. Muchas gracias. Muy interesante, gracias. El grupo 2. Entonces el grupo 1. Los de la sala 1 que dieron todo el tiempo a Dr. Ferguson. De todo lo que yo creo que me gustaría resaltar y no se ha mencionado es que le preguntamos a Alberto cuál sería una señal de que uno está en buen camino, porque sí, el tema de reconocerse, liderarse a sí mismo y entenderse, ser experto en uno mismo para después rediseñarse,
finalmente lo que nos comentó es que un buen indicador de ese estado es la tranquilidad. Más que la felicidad, la tranquilidad. Cuando uno se siente tranquilo, siente que está realmente haciendo y pensando de acuerdo a lo que uno es. Y lo más importante, pues, es ser y no lograr. Bueno, este era nuestro último grupo, entonces ahora sí podemos hacer esa síntesis, por favor. A ver, yo les propongo una cosa, es decir, tomé nota de todo lo que me dijeron, me parecen todos temas tan interesantes, muy difíciles de resumir en 1 o 2 minutos y la verdad calculé mal el tiempo y como que se me acabó el tiempo, me tengo que meter a una reunión. Ustedes saben cómo es este mundo virtual, ¿no? Que desafortunadamente le empiezan a pitar por el otro Zoom, ¿no? Y lástima, porque me parecía importante. Les propongo, les voy a decir una cosa, pero les propongo 2 cosas. Yo con gusto, si quieren, porque tomé nota de todos los informes de cada grupo, me gustaría como comentarlos un poquito más a fondo y enviarles con Ana María, aunque sea un audio o algo escrito, comentándolo, porque todos tienen cosas importantes para decir, ¿no? Y me parece importante. Y también quedo a la orden, obviamente, si en cualquier momento quieren que profundicemos en alguno de estos puntos o tengamos otro espacio, encantado. Pero quisiera como no pasarlos es decir, es muy difícil porque son todos temas demasiado claves los que ustedes han dicho, ¿no? Y como que tal vez hay uno que pudiera de golpe resumir las cosas. Cuando Marcela decía que los hombres son más inteligentes en escoger, en escoger las parejas, es posible que me guste ese ejemplo porque creo que puede ser real. Y cuando se hablaba después, más adelante también de llegar a las relaciones, por ejemplo, más como con el cerebro o más con el corazón. Eso me acuerda, yo tenía una abuela, una bisabuela, Ana María, no, ¿qué será tuyo? Sí, bisabuela, que decía, que resaltaba la importancia de casarse por conveniencia y nunca por amor, ¿no? Y decía, pero lo argumentaba bonito, decía, mira, mijito, fíjate que si uno se casa por conveniencia, uno acaba amando lo que le conviene, tarde o temprano. En cambio, si uno se casa por amor y no le conviene, uno acaba odiando lo que no le conviene, ¿no? Era como esto es una exageración de eso, digamos, pero digamos es el punto de darle importancia sí a la persona, pero a la modalidad de relación, ¿no? Que seguramente no hace tanta diferencia, pues hace un poco, pero que hay que sumarle la diferencia de la forma de relacionarse. Pero yo insisto, han dicho cosas tan interesantes todas que me gustaría ofrecerles eso. Yo por lo mínimo que hago es que grabo un audio y se lo comparto a Ana María para que se los comparta y quedo a total disposición si en algún momento más adelante quieren que profundicemos en algunos puntos ya específicos de los que surgieron aquí. Encantado. Para mí es como un gusto gigante estar en esta reunión. De alguna manera para mí es estar como con 52 Ana Marías, ¿me entienden? De alguna forma, ¿no? Y es decir, es realmente una experiencia para mí muy, muy interesante y sobre todo lo profundo y lo inteligente y lo vivido de sus comentarios, ¿no? Que son comentarios que se notan que no salen de la teoría, sino salen de lo que han vivido en lo personal, en lo profesional, en lo que han logrado, en lo que no han logrado, en los éxitos, en los fracasos. Es decir, son comentarios que me gusta mucho eso, ¿no? Que son comentarios como productos de lo vivido por ustedes, ¿no? Entonces, me encantan, les quedo debiendo eso y quedo a la orden para profundizar más adelante en el tema o en el pedazo de tema que quieran. Bueno, Alberto, mil gracias a ti y aceptamos esa propuesta que nos haces. Nosotros felices recibimos el audio, lo compartimos con todas a través de los chats que tenemos y se cumplió
pues a cabalidad y de sobra ese propósito que teníamos de empezar a entregar formación y capacidades a nuestras mujeres para lograr ese propósito de tener mujeres que lideren en juntas directivas con formación desde el liderazgo y desde el gobierno corporativo como un gran diferencial. Entonces, y a todas también mil gracias porque esta era nuestra primera sesión de muchas que vamos a tener y las volvemos a esperar el 7 de julio donde tendremos otro tema muy interesante y en el intervalo les vamos a mandar este audio con el resumen de la conferencia. Muchas gracias a todas y una feliz noche. Gracias. Gracias, Muchas Alberto. gracias. 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 Chao, qué bueno verlas. Hasta luego. Chao. Gracias, Alex y María Andrea. Gracias. Muchas gracias.